Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver una píldora número 23, que vamos a hacer un pequeño ejercicio para introducir el convertidor bidireccional elevador reductor, o bien como se conoce su nombre en inglés, el bidireccional buck-boost converter, y vamos también a ver su uso interesante como ecualizador de celdas de baterías. Bueno, aquí tenéis simplemente los objetivos, que en este caso son simplemente los propios que están enunciados en el título: introducir el convertidor bidireccional elevador reductor y ver de dónde surge, y ver un ejemplo de uso de aplicación muy interesante de este circuito. Bien, bueno, aquí tenéis el convertidor elevador reductor, que, como bien sabéis, tiene dos opciones. Podemos entrar de tensión positiva y salir en tensión negativa, que sería lo que está representado en la parte de arriba. Como veis, la tensión positiva la he representado por un condensador, que representaría el bus positivo, la tensión de entrada, y la parte negativa la he representado por otro condensador, el condensador C1, que representaría el bus negativo. Y veis, digamos, que cuando el convertidor elevador reductor, cuando el transistor se cierra, vamos a decir que carga el inductor, ¿vale? Y cuando se abre, la corriente del inductor circula por el diodo, transfiriendo la energía cargando el condensador de salida en negativo, vamos a decirlo así. Aunque también se puede usar al revés, que es un poco lo que tenéis en la parte de abajo, que ya deliberadamente ya le he dibujado, dado la vuelta. Aquí la entrada es el bus negativo, ¿vale? El bus negativo, el condensador C1, veis aquí tensión de entrada, y la salida es el bus positivo. En este caso tenéis la otra variante del convertidor elevador reductor, entrando negativo y saliendo en positivo, que lo hemos utilizado en otras píldoras, por ejemplo en la del panel solar, en otros ejemplos, ¿no? Fijaros que aquí, cuando se cierra el transistor, digamos, el inductor se carga, la corriente ahora va en sentido contrario, y cuando se abre circula por el diodo, transfiriendo la energía hacia el otro lado. Ya se ve por la configuración de los diodos cómo están, y teniendo en cuenta que los MOSFET tienen este diodo parásito, que el convertidor bidireccional se deriva muy sencillo de este, ¿no? Fijaros que simplemente colocando dos transistores tal y como están colocados aquí, digamos, este transistor con este diodo haría de un convertidor elevador reductor, y el otro convertidor cruzado con el diodo del contrario harían el otro convertidor elevador reductor. Que esto podríamos utilizarlo así, podríamos utilizarlo así, como estoy diciendo, al igual que pasaba con el convertidor bidireccional de una rama, que, si os acordáis, derivaba del elevador y del reductor, que realmente podríamos utilizarlo como elevador o como reductor, pero en la práctica nunca se emplea así, porque esto, si os fijáis, podemos identificarlo como una rama que está alimentada con la tensión de entrada más la tensión de salida. Fijaros que la tensión que soporta la rama es la suma de las dos tensiones. Es decir, que si definimos el duty de rama igual que hicimos otras veces, la tensión del punto 1 sería menos la tensión de salida más el duty por la tensión de entrada más la tensión de salida, ¿vale? Esta tensión del punto 1 podemos conseguir que sea positiva o que sea negativa. Si hacemos que sea positiva, la corriente iría hacia abajo, es decir, pasamos energía del bus 2 al bus 1, y si conseguimos que sea negativa, la corriente iría en sentido contrario y la transferencia de energía sería en sentido contrario, ¿vale? Fijaros que solamente si el ciclo de trabajo lo ponemos a cero, digamos, no habría transferencia de energía, o digamos, porque tendríamos la bobina sin tensión en sus dos terminales. Correcto. Bueno, aquí tenéis un poco el convertidor bidireccional, que ya digo que aquí tenemos como una rama. Fijaros que, aunque he llamado a los transistores high y low, si mantenemos que la masa es el común de los buses, esta parte de aquí, para que esta sea la tensión positiva, esta sea la negativa, en la práctica, digamos, serían los dos transistores high. Serían los dos de gobierno difícil, puesto que tienen la fuente flotando respecto a sus señales de puerta de control. No obstante, ya veréis por qué lo hago así, para hacer una modificación que vamos a introducir ahora. Bien, una vez introducido el circuito, pues fijaros, vamos a dibujarlo de otra forma. Vamos a hacer un pequeño cambio de masa. En lugar de tener dos buses, vamos a suponer que tenemos, digamos, un bus positivo y un bus negativo. Vamos a suponer que tenemos dos condensadores, dos celdas de baterías conectadas en serie. El C2 sería el bus positivo y el C1 sería el bus negativo, ¿vale? Veis, a este punto intermedio, que ahora sería el punto común de las baterías, esta parte de aquí se representaría por sería el mismo punto. Está el inductor con el punto 1 y la rama. Aquí sí que tenemos la rama de transistores dibujada de la forma convencional que habíamos hecho otras veces, y aquí ya veréis, vamos a cambiar el punto de referencia, vamos a tomarlo aquí en la borna negativa de las baterías, y entonces en este caso sí que el transistor de abajo sí que es low y el transistor de arriba sí que es high.
Digamos que esto sería, digamos que simplemente es una forma distinta de dibujar realmente el mismo circuito. No he hecho nada, pero ya introduzco un poco el cambio o el juego que voy a hacer. Fijaos, aquí lo tenéis dibujado ya de una forma un poquito más formal. Ya hemos puesto la masa aquí en la parte negativa, y aquí tenemos dos celdas de baterías. En principio vamos a suponer que son dos celdas iguales, ¿vale? Y tenemos la tensión de la celda 1 y la tensión de la celda 2. Fijaros que la rama está alimentada por la tensión de la celda 1, por la tensión de la celda 2, y la tensión del punto 1 sería el ciclo de trabajo por esta tensión. En el caso particular, por ejemplo, como está puesto aquí, de que el ciclo de trabajo fuera 0,5, la tensión del punto 1 tenía el valor medio de estas tensiones. ¿Correcto? Fijaros que si hacemos que la tensión del punto 1 sea más pequeña que la tensión del punto 2, entonces la corriente iría en este sentido, es decir, que estamos sacando energía, como tengo dibujado, estamos sacando energía de la celda 1 y estamos al revés cargando la otra, ¿vale? Es decir, que la que tiene más tensión cargaría la otra a través del convertidor. Al revés, si hacemos que esta tensión sea más grande, pues metemos energía hacia el sentido contrario, cargamos el condensador C1 y descargamos el C2, ¿vale? Y solamente el sistema estaría en equilibrio cuando la tensión C1 y la V1 serían iguales. Y de acuerdo a la expresión, digamos, tendrían que ser la VC1 igual a la VC2, es decir, pondríamos el sistema en equilibrio. Así que fijaros que con el simple hecho de mantener el ciclo de trabajo al 50% ante dos celdas de baterías iguales, el sistema automáticamente tiende a equilibrarse, o intenta que los dos tengan la misma tensión o que tengan, vamos a decir, la misma energía almacenada si es que estuvieran cargadas de forma distinta. Entonces, fijaros, aquí tenéis, digamos, la aplicación. Aquí ya he enfatizado, digamos, las bornas de la batería, el más y el menos, ¿vale? El circuito ecualizador que hemos comentado antes, ¿vale? Estos C1 y C2 que representan de alguna forma las baterías, que digamos que sería un uso interesante, es precisamente el que vamos a hacer ahora la simulación. Aquí he puesto una pequeña nota, que también esta forma de trabajar o esta forma de razonar es interesante para mantener equilibrados dos buses simétricos. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos más 48 menos 48, más menos 24, más menos 12, más menos 400. En este caso también el circuito elevador reductor también es un circuito interesante para mantener las tensiones de los buses equilibrados y mover energía desde un bus al otro. En ese sentido, tal y como hicimos en la definición inicial del convertidor. Bien, pues bien, para validar el funcionamiento vamos a hacer aquí una pequeña simulación. Vamos a representar una batería con dos celdas en serie. Acordaros la nomenclatura habitual 2S, igual que los diodos LED que vimos otras veces en las baterías, dos celdas en serie. En este caso, las celdas las he representado por condensadores de 50 milifaradios, que representan la capacidad. Y fijaros que una está cargada inicialmente con 3 voltios y otra con 1 voltio. Es decir, que esta batería, tal y como está cargada con 4 voltios, lo que pasa que, como veis, está totalmente desequilibrada. Bueno, aquí tengo para medir las tensiones de la celda 1 y de la celda 2 para llevarlas al microcontrolador. Bueno, y aquí tenéis el circuito elevador reductor, las dos ramas, la rama high y la rama low, con la tensión del punto 1, y aquí tenéis el inductor, que he puesto un pequeño inductor de 100 microhenrios con una resistencia parásita de 0.2 ohmios para hacer la simulación lo más real posible. Fijaros que el programa de funcionamiento de este ecualizador basado en el convertidor bidireccional elevador reductor es muy simple. Digamos, si la diferencia entre las dos tensiones en valor absoluto es menor que el error que establezcamos, yo en este caso, si os fijáis, he puesto 2 milivoltios, el error, ¿no? Pues entonces estamos parados, es decir, simplemente tenemos textos abiertos, no hacemos nada, es decir, las baterías están ecualizadas, pero digamos que si las dos tensiones de celdas son distintas, pues ecualizamos. Sí, en este caso, en esta propuesta simplificada que os planteo, es simple mantener el ciclo de trabajo al 50%. 0,5 es simplemente lo único que hay que hacer. Digamos, ese es el programa. Como veis, es un programa muy simple, ¿vale? Y aquí un poco veis los resultados. Fijaros que partíamos de una batería, si recordáis, de 4 voltios, una celda con 3 voltios y una celda con 1 voltio. Entonces, cuando entra el ecualizador, fijaros que aquí la celda 2
la celda 2, la de arriba es la que tiene más tensión y la otra tiene menos tensión, entra el ecualizador, entonces extrae energía de la celda que tiene más tensión y la inyecta a la otra, ¿vale? Fijaos que el sistema se acaba equilibrando en torno a los 2 voltios. Las dos celdas acaban teniendo 2 voltios, es decir, al final seguimos teniendo los mismos 4 voltios en la batería, pero sin embargo las celdas están equilibradas. Cuando aquí se aprecia por la corriente del inductor, veis que tenemos un rizadito bastante pequeño con el inductor que he seleccionado, digamos, ¿vale? De cuando el error ya de las dos celdas es menor que es el valor que hemos definido, pues el sistema de ecualización deja de trabajar y queda en reposo, ¿vale? Y aquí aquí está hecho el experimento en sentido contrario. Aquí al revés, la celda de abajo es la que está más cargada y la celda de arriba está descargada, el mismo escenario. La batería tiene 4 voltios, ¿vale? Arrancamos el ecualizador, entonces aquí ahora la corriente de ecualización es positiva, es decir, sacamos energía de la celda 1 que tiene más energía y se la inyectamos a la celda 2, ¿vale? Y al final acabamos con la batería también con 4 voltios, pero con las dos celdas, con la misma tensión, con 2 voltios, las celdas completamente equilibradas, ¿vale? Cuando la diferencia es menor que el error que hemos establecido, pues paramos el sistema de ecualización. Bueno, entonces, un poco modo de resumen, veis que hemos introducido el convertidor bidireccional elevador-reductor, que realmente es un circuito no es habitual, se utiliza muy poco. Aunque hay que decir que tiene dos usos importantes, digamos, el que hemos citado del equilibrado activo de 2 celdas de baterías, con muy buen rendimiento y bastante sencillo de utilizar, y también podría utilizarse para el equilibrado de buses de alimentación simétricos de continua, que serían quizás sus dos principales usos, ¿vale? Como veis, se puede implementar un control muy sencillo, como el que hemos hecho. Simplemente fijaros que solo hemos mantenido el ciclo de trabajo al 50%. Lo único que, las corrientes de ecualización, las hemos dejado a su libre albedrío, ¿no? a lo que tocara. Podríamos haber sofisticado el control para controlar esas corrientes de ecualización mediante técnicas de control, por ejemplo, técnicas modo corriente o otro tipo de estrategias, que digamos que para estas píldoras tampoco tienen mayor énfasis y también se podría hacer sin mayor dificultad. Y con esto yo creo que podemos dar por finalizada esta píldora breve. Hemos introducido este convertidor interesante, aunque es poco utilizado, que puede tener usos, como veis, para el tema de almacenamiento de energía en baterías, que es un tema que está bastante de moda. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente píldora.